reaccionan desafiantes. Los niños, víctimas de las deficiencias hospitalarias en Serbia. Negociadores chechenos y rusos, por fin cerca de la paz. Tropas, agua y elecciones, puntos álgidos en la franja de Gaza. Penoso rescate de víctimas en Fredonia. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. Fuerzas europeas de la ONU, entre artillería e infantería británica y tanques franceses, se desplazaron hoy hacia la sitiada capital Bosnia para reforzar a los efectivos aliados ante los ataques serbios. Mazda, en el camino de la civilización. Hoy los comandantes de la ONU ordenaron reforzar las unidades de artillería de un grupo de reacción rápida para fortalecer su misión en Sarajevo, luego de la muerte de 2 efectivos de paz franceses por el fuego de fuerzas serbio-bosnias. La denominada Fuerza de Reacción Rápida está compuesta por efectivos británicos, franceses y holandeses, con base en el centro de Bosnia, y cuentan con artillería capaz de alcanzar objetivos con disparos desde 25 kilómetros de distancia. De esta manera, el poder de reacción de la ONU se hace efectivo ante el ataque continuo de los serbios bosnios que han desafiado frontalmente a las potencias occidentales con ataques a Sarajevo, a caravanas con asistencia y a las bases de la ONU y el enclave de Zepa. Las declaraciones de los integrantes de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas no se hicieron esperar y manifestaron su total desacuerdo a la pasividad contra las agresiones serbio-bosnias. El mismo presidente francés, Jacques Chirac, manifestó en rueda de prensa en su país que sus tropas no cederán ante la presión militar serbia en Bosnia y que las represalias deben ser la mejor respuesta para evitar que más efectivos caigan por las balas enemigas. De acuerdo a estimativos de Naciones Unidas, cerca de 17.000 musulmanes se encuentran rodeados por las fuerzas separatistas serbias en el enclave remoto de las montañas de Zepa. Mazda, en el camino de la civilización. El presidente Clinton respaldó hoy el uso del poderío aéreo estadounidense contra los serbios bosnios, especialmente en Gorazde, pero afirmó que se opone al envío de soldados de su país a las zonas de combate. La reacción de las fuerzas serbio-bosnias ha sido dura y, entre tanto, en los hospitales del área en conflicto, muchos niños son las víctimas de una crisis sanitaria. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Baljón, de 4 años, padece de la enfermedad de Hodgkin. Necesita medicamentos especiales que no pueden obtenerse en Belgrado. Su médico cree que sin una terapia adecuada, Baljón morirá pronto. Lo mismo vale para Harry, que padece de leucemia. Mirjana Sabov, la madre del pequeño de 3 años, trata en vano de conseguir los medicamentos que podrían salvar su vida. En este hospital falta todo, dice. Se ha pedido a padres y parientes de los pequeños que consigan los medicamentos necesarios. Eso solo es posible, añade, si se tiene enchufe en el mercado negro. No solo es una situación trágica para los allegados, sino también para los médicos. También en las salas de enfermos de los orfanatos de Belgrado escasea lo más elemental. Darinka Seratric, la viceministra social de Serbia, afirma que todo ello se debe sobre todo a las sanciones de la ONU y a los trámites burocráticos de la Organización Mundial de la Salud. El Comité de Sanciones de las Naciones Unidas admite que hay retrasos en el suministro de productos médicos. El control de tales cargas, afirma, puede durar meses. Sin embargo, la ONU dice también que la mayoría de los problemas se debe a las partes del conflicto. Mientras sigue la guerra en la ex Yugoslavia, al pequeño Baljón y a sus padres solo les queda la esperanza de que llegue pronto un suministro de drogas al Hospital Pediátrico de Belgrado. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca,
la aerolínea de los colombianos. Sin abordar el neurálgico tema del futuro de la región separatista, chechenos y rusos parecen acercarse por fin al esperado acuerdo de paz. Sin cañones y metrallas, pero sí con deseos de tregua, se reunieron hoy en Grozny los negociadores rusos y los separatistas chechenos para firmar un cese al fuego que permita hablar de paz y soberanía en una tierra donde ya miles de personas entregaron sus vidas por esta causa. Hemos firmado un acuerdo sobre temas militares que permita un intercambio de prisioneros, declaró el ministro ruso del Interior, Anatoly Kulikov. Asimismo, un acuerdo sobre temas políticos que incluye el futuro de la región separatista podría ser firmado mañana, dijo el negociador checheno Vyacheslav Mikhailov. Sin embargo, el líder separatista checheno Dohar Dudayev dijo que esta incierta tregua militar no garantiza la independencia de Chechenia, informó la agencia de noticias ITAR-TASS. Dudayev, quien declaró la independencia de Chechenia en 1991, acusó a Rusia de prolongar la crisis en lugar de buscar la paz y garantizar la reconstrucción de esta región devastada por la guerra. Se agotan las tentativas de rescate de los turistas de la India retenidos en Cachemira. Uno de los 5 rehenes detenidos por el grupo rebelde Al-Faran se encuentra gravemente herido, pero se desconoce su nacionalidad. Entre los rehenes, que llevan cerca de 3 semanas en cautiverio, se encuentran 2 británicos, un alemán, un noruego y un ciudadano de los Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad de Pahalgam no cesan de buscar con empeño el paradero de las víctimas, mientras el grupo Al-Faran planea canjearlas por 20 de sus combatientes. Arkat Ulansar, militante de la organización, enfatizó que cualquier intento de rescate o incumplimiento de las condiciones desembocará en la muerte de los rehenes. Esta situación es el producto de una violenta guerra de 5 años que el grupo rebelde ha protagonizado en pro de la independencia musulmana en la provincia de Cachemira. De otro lado, miembros del Congreso Juvenil Indio en Nueva Delhi se enfrentaron con las fuerzas policiales frente a la oficina del alto comisionado pakistaní, como reacción ante el secuestro de los turistas. Hoy se reanudaron las conversaciones entre Israel y la OLP. Aunque hay avances significativos, aún existen puntos de discordia. El martes 25 de julio se cumple de nuevo el plazo fijado por israelíes y palestinos para llegar a un acuerdo sobre la ampliación de la autonomía palestina. En las conversaciones que se inauguraron hoy, se debatieron los mismos puntos por los que se ha venido aplazando varias veces la firma del tan anhelado acuerdo. La reubicación de las tropas israelíes en algunas áreas, el traspaso del agua, la naturaleza de las elecciones de la parte oriental de Jerusalén y el tamaño del elegido Consejo Palestino son los problemas en los que aún no hay consenso. El agua es uno de los puntos más difíciles de resolver. Los expertos dicen que un 37% de la población palestina de Cisjordania no tiene agua corriente en sus hogares, ya que solo reciben la 1/5 parte del agua del margen occidental, mientras Israel toma el resto. En cuanto a las elecciones, palestinos quieren que los árabes que habitan en Jerusalén Oriental tengan derecho a votar y a ocupar cargos. Israel insiste en que los candidatos de Jerusalén Oriental deben tener una segunda dirección en Cisjordania y se oponen totalmente a tener colegios electorales en la ciudad. Sin embargo, los negociadores de ambas partes esperan poder llegar a algún convenio antes del 25 de julio. De otra parte, 2 hombres enmascarados mataron a un policía palestino en la franja de Gaza, siendo el segundo asesinado en 8 días. La víctima conducía un vehículo en el campamento de refugiados de Shati. Aún las autoridades no han establecido responsables. Al parecer, las conversaciones de paz y la muerte continúan de la mano. Osvaldo Pugliese, uno de los sobrevivientes de la época de oro del tango, sigue debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital de Buenos Aires. Más noticias del mundo en el siguiente segmento informativo. Un deslave afectó en la tarde de ayer la zona cafetera de Fredonia, arrasando la población en un mar de lodo, rocas y tierra. Hasta el momento, los socorristas reportan 6 personas muertas y 23 lesionadas. Más de 320 personas han sido evacuadas a una escuela cercana. Los equipos de rescate han tenido que suspender la búsqueda debido a los fuertes aguaceros. Este es el segundo desastre natural que afecta a la zona en los últimos 7 años. Hoy las autoridades de Grecia continuaron su esfuerzo por apagar el incendio forestal que completó su tercer día, dejando a su paso decenas de hogares destruidos y bosques totalmente quemados. De acuerdo a las informaciones del Ministerio de Agricultura griego, cerca de 10.000 hectáreas de bosques fueron arrasadas y alrededor de 30 casas quemadas. El gobierno griego ha recibido la ayuda de Francia, Italia, Alemania, que a través de sus aviones ha atacado el fuego con toneladas de agua. Las autoridades sospechan que el fuego fue intencional y que el daño ambiental será inmenso, pues Penteli era una de las últimas zonas verdes en el sector metropolitano.
El avión llamado drone, por el zumbido que produce, es el aeroplano que, controlado por Brad Clark, contiene fotos de reconocimiento de alta precisión que sobrevuela Bosnia, en beneficio de los países respaldados por la OTAN y las Naciones Unidas. El avión tiene 8 metros de largo, su velocidad promedio es de 70 a 110 millas náuticas por hora y permite visibilidad a través de una cámara en la punta, ya que es controlado desde tierra. La operación denominada No Man's Vigil fue planeada para 60 días, pero debido a los conflictos con los serbio-bosnios aumentará a 120. Hoy en el zoológico de Moscú, 3 científicos se encerraron en una jaula para saber cómo se sienten los animales en cautiverio. Los científicos permanecieron allí todo el día, custodiados por las miradas interrogantes, pero al mismo tiempo curiosas de un buen número de visitantes. Después de este experimento, el diagnóstico permitió demostrar que los animales se sienten tan a gusto en la selva como los hombres en las ciudades, sin jaulas que les limiten la libertad. Airados parientes de las víctimas del derrumbe de un edificio comercial en Corea del Sur realizaron una violenta manifestación en las calles de Seúl. Tras completarse 20 días del derrumbe del edificio comercial en Corea del Sur, hoy familiares de las víctimas realizaron una violenta protesta en las calles de Seúl. Los parientes de los aproximadamente 127 desaparecidos, tras el desastre del pasado 29 de junio, sostuvieron una protesta de 12 horas para exigir que se reanuden las labores de búsqueda de las víctimas que todavía se encuentran sepultadas en los escombros. Los enfrentamientos con la policía se produjeron cuando las fuerzas del orden impidieron que los manifestantes realizaran una protesta pacífica frente a las instalaciones del complejo comercial, exigiendo una disculpa del alcalde de Seúl, Chu Sun, y la reanudación de las labores de rescate. Los manifestantes lanzaron botellas con gas combustible cuando Chu se negó a entrevistarse con ellos, arrojando al mismo tiempo botellas de agua contra su carro al momento de partir. De acuerdo a fuentes oficiales, 8 policías resultaron heridos en las protestas, pero no se informó de ningún arresto. Las protestas comenzaron este fin de semana, después de que el Consejo de la Ciudad dispusiera que la mayor parte de los trabajadores de rescate y equipo especial fuera retirado. Más de 458 personas han muerto como resultado del derrumbe, mientras que las acusaciones sobre responsables flotan en el aire, como el polvo que todavía rodea el edificio. El título es celeste en Copa América. Argentina deberá meterle la mano al desempleo. Negros nubarrones enturbian panorama electoral en Haití. Las relaciones entre Estados Unidos y China, que eran malas, ahora son peores. Los chinos atacan un proyecto de ley estadounidense que insta al presidente Bill Clinton a presionar al gobierno de Beijing a respetar los derechos humanos. Cuando no es disputa comercial, cualquier razón es buena para intervenir en las cosas de otro país. Al menos eso dicen los chinos. Y en efecto, así se reflejó entre Estados Unidos y China, donde las relaciones diplomáticas comenzaron a tornarse opacas. La nueva discusión entre los grandes reside en el rechazo por parte de China contra un proyecto de ley estadounidense que insta al presidente Bill Clinton a presionar al gobierno de Beijing a respetar los derechos humanos. La Cámara de Representantes del Congreso norteamericano aprobó el pasado jueves por un margen abrumador un proyecto de ley que invita a China a llevar a cabo reformas en materia de derechos humanos, proliferación de armas y comercio. Por fortuna, se abstuvo de imponer sanciones económicas. Por su parte, las autoridades de Beijing reaccionaron airadamente este sábado y estimaron que las relaciones bilaterales nuevamente se pueden deteriorar. Apenas empiezan los comunicados de parte y parte, un nuevo capítulo de la intervención de Estados Unidos en hogares extraños. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. Muy pobre el nivel de la Copa América que concluyó hoy en Montevideo. Al final, el campeón, opinan algunos observadores, ganó por una pena máxima. ¡Qué pena! Finalizó la Copa América. 12 países se citaron en 4 sedes de Uruguay para disputar el título. Las circunstancias fueron dejando de lado a los seleccionados con menos jerarquía, preparación o fortuna. Y los que reunieron más méritos entre los ingredientes anteriores arribaron al centenario. Todos los grandes torneos del fútbol los ganó primero Uruguay. La Celeste campeonó el primer Mundial, los primeros Olímpicos, la primera Copa América, y en esa grama nunca perdió un partido de Copa América, en las 6 ocasiones en que ha sido sede. El rival no tiene menos pergaminos, el único tetracampeón del mundo, y esto ya es bastante. Encuentro de colosos, equilibrio entre sistemas claramente opuestos, al final, una definición propia de una final. Y como dirían en nuestros pueblos, Tulio y Brasil, lo que por agua viene, por agua se va. Miguel Indurain entró hoy en la historia del deporte en todos los tiempos al convertirse en el primer mortal que gana 5 veces consecutivas la Vuelta a Francia.
Ya son 4 los ases, los monstruos del pedal que han conquistado en 5 ocasiones el Tour de Francia. Los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, el belga Eddy Merckx y Miguel Indurain, español. Solo restaría una precisión. El navarro lo ha conseguido consecutivamente desde 1991. Indurain es uno de los 49 ciclistas que han ganado la más prestigiosa carrera por etapas del mundo, en una historia que se empezó a escribir en 1903 y ha finalizado su edición 82. Le queda por delante alcanzar la marca de 77 veces con la camisa amarilla de líder que conquistó Hinault, o las 99 de Merckx. Ya pulverizó las de Anquetil, que estaba en 51 veces, logrando en este Tour completar sus 60. Este hombre que vuelve realidad sus sueños avanza 11 metros por pedalazo. Su joven corazón bombea 47 litros de sangre por minuto. Sus pulmones almacenan 8 litros de aire y en otras partes del cuerpo guarda el coraje que lo tiene pensando a sus 31 años ganar en 1996 su 6º Tour. La última etapa la ganó el uzbeco Abdujaparov. En la general, el suizo Alex Zülle fue segundo y tercero el danés Barne Vries. El primer francés fue Jalabert, que ocupó la 4ª plaza. Nuestro Hernán Buenahora, en la 10ª casilla, rescató para el ciclismo nacional el lujo de estar entre los mejores del mundo, además de conquistar una camisa que tiene desde siempre nuestra raza, la de la combatividad. Jugadores y cuerpo técnico de la sorprendente selección de fútbol de Estados Unidos se mostraron satisfechos por su ubicación final en la Copa América y reconocieron que el nivel de Colombia, pese a su actual bajón anímico, es superior al de ellos. Enseguida pasamos al motociclismo. Michael Doohan, el australiano campeón mundial de motociclismo en 500 centímetros cúbicos, aumentó su ventaja, imponiéndose en el Gran Premio Británico hoy, en su primera victoria sobre la pista de Donington Park. Fueron 120.6 kilómetros recorridos en 47 minutos 28 segundos. El promedio de velocidad fue de 152 kilómetros, 525 metros a la hora. Observemos. Un inusual festival de batazos fue el que se vivió en el partido de Grandes Ligas entre los Marlins de Florida y los Dodgers de Los Ángeles. Los primeros derrotaron a los segundos por marcador de 11 carreras a 10 en uno de los mejores juegos de esta temporada. Y de la pelota caliente pasamos a continuación al golf, torneo abierto británico. Luego de una serie de desempate a 4 hoyos, John Day derrotó al italiano Constantino Rocca para adjudicarse el abierto británico de golf. El colombiano Eduardo Herrera tuvo hoy una discreta jornada que, sin embargo, no le impidió ser el mejor representante latinoamericano, superando a los argentinos Eduardo Romero y José Cáceres. Noticias procedentes de Buenos Aires revelan que existe una gran preocupación debido al incremento del desempleo, que según cifras oficiales es del orden del 18%. Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocina la sección económica. El guayabo y el dolor de cabeza para los argentinos no solo quedó en el partido frente a Brasil con su mano divina, sino que el desempleo es otro partido que le está dando bastante juego a su economía. La desocupación alcanzó este año su máximo récord de 18.6%, convirtiéndose así en una verdadera obsesión para el gobierno de Carlos Menem, tras su reelección como presidente. El tema de los goles injustos quedó atrás para pasar a hablar de la falta de trabajo y los problemas laborales del país, una cara oscura que comienza a surgir dentro del plan de ajuste económico del gobierno. Para 1991, los índices de desocupación llegaban apenas al 6.9%, momento en el cual lanzó su programa de estabilización, famoso ya en otros países del área. En 1994, este índice llegó a 10.8%, lo que contrasta drásticamente con el 18.6% de hoy. Las especulaciones también han comenzado a tener su juego sobre un posible estallido social. Por eso las centrales obreras han pedido al gobierno prohibir cualquier despido por lo menos durante un año, cosa que ha sido rechazada de tajo por el presidente Menem. Él, por el contrario, considera que sí le puede meter un gol al desempleo, estimando que para el próximo octubre los índices serán menores. Y para esto se centrará en su plan quinquenal, una tabla de salvación consistente en la disminución de los impuestos al trabajo y de aportes patronales, así como la sanción de leyes laborales que favorezcan a los desempleados. De otra parte, este plan quinquenal contempla la inversión de una cifra superior a los 80.000 millones de dólares en materia de obras públicas, de donde muchos podrán coger su puestico. Cada sector de la economía está a la espera de las medidas tomadas por Menem, porque no de otra manera se quiere que les vayan a meter gato por liebre. Lo que sí se quiere es que esa mano del cielo no sea más en el fútbol, sino en la generación de empleo.
Sofocol Limitada, importador exclusivo de Cónica, patrocinó la sección económica. Siguiendo en Sudamérica y con información económica, también Bolivia afronta serios problemas. El informe es de nuestra corresponsal en La Paz, Carmen Ramallo. Bolivia es uno de los pocos países latinoamericanos a los que aqueja una crisis económica estructural. A pesar de haber reducido la vertiginosa tasa de inflación al 15%, no impide que el gobierno luche por sus programas de reforma. Para la gente humilde las cosas no han cambiado. Las huelgas fueron reprimidas por unidades armadas. Los proyectos de reforma son prometedores. La palabra clave es capitalización. Los inversionistas privados pueden participar con hasta un 50% de capital en empresas. Los medios restantes se destinan a un fondo social. No tengo mucha esperanza, pero ojalá que sea para algo positivo. Yo pienso que este gobierno tiene buenos proyectos, pero la oposición es la que no lo deja gobernar. La capitalización favoreció las minas de zinc y de cobre. Los grandes consorcios del sector ya fueron racionalizados y de las pequeñas minas, antaño unas 2.000, solo ha quedado un 10%. Ahora esperan recibir ayuda estatal. Básicamente el Estado tiene que cumplir sus funciones, que es controlar el contrabando, dar incentivos que no necesariamente son subsidios a las empresas. En Bolivia hay unos 650.000 pequeños empresarios. No es realista suponer que recibirán ayuda financiera. Las tensiones sociales ponen en peligro los programas de inversiones extranjeras que el país necesita para competir en el mercado mundial. El mayor interés que recibimos es de Norteamérica, más que de Europa, pero estamos tratando de alentar, interesar a capital de Europa que participe. Las reformas económicas iniciadas en Bolivia tomarán su tiempo. El desorden de las elecciones del pasado 25 de junio no ha sido la única amenaza contra la naciente y frágil democracia haitiana. El panorama de la segunda vuelta electoral muestra de nuevo el fantasma del boicoteo. Muchos de los 27 partidos políticos de la nación, los que habitualmente tienen un pequeño número de seguidores, amenazan con boicotear la segunda vuelta de las elecciones programada para el 6 de agosto. El primer ejercicio de la democracia en el país, desde que Aristide fue derribado en un sangriento golpe militar en septiembre de 1991, se vio opacado con una desorganización generalizada. Sin embargo, la mayoría de los observadores internacionales dijo que las irregularidades no reflejaban un fraude preparado ni beneficiaron a un partido político en especial. El Centro Carter, con sede en Atlanta, que ha respaldado enérgicamente a Aristide, instó al presidente estadounidense Bill Clinton a oponerse a las elecciones de segunda vuelta hasta que el partido de Aristide y la oposición resuelvan sus diferencias. El gran reto de la frágil democracia de Haití descansa ahora en la consolidación de los partidos políticos y la seguridad por el gobierno de que todas las partes tendrán voz. No cesan las disputas generadas por la sobreexplotación de los bancos pesqueros en aguas internacionales. Que el pez sea pescado, pero con mesura. Ese fue el pronunciamiento hecho por funcionarios de Naciones Unidas en momentos previos a la Conferencia Internacional sobre Bancos Pesqueros Adyacentes que se reunirán el próximo lunes. Actualmente la sobreexplotación de los bancos pesqueros en aguas internacionales ha sido motivo de protestas y rencillas entre distintos países, como sucedió con Canadá y España por el fletán negro. Para el próximo lunes, los representantes pesqueros definirán las normas legales que regulen la pesca de especies marinas que pasen parte de su ciclo de vida dentro de la zona de exclusión de 200 millas náuticas reclamada por muchos países para que luego transiten en aguas internacionales en alta mar. Estados costeros como Perú, Chile, Argentina, Canadá, Australia, Islandia, Indonesia, Nueva Zelanda y Noruega han señalado en reiteradas ocasiones su preocupación por el efecto dañino de la pesca descontrolada en alta mar sobre su propia explotación en aguas territoriales. Actualmente las flotas pesqueras de Rusia, Japón, España, Polonia, Corea del Sur y Taiwán controlan el 90% de la pesca en aguas internacionales a nivel mundial. Ministros de Defensa de Canadá, Estados Unidos y 32 naciones de América Latina y el Caribe analizarán a partir del martes en Estados Unidos la cooperación militar y la democracia en el continente americano. Veamos enseguida el resumen noticioso de la semana que hoy concluye. Un debate en el Parlamento taiwanés tuvo que ser suspendido después de que un diputado golpeó en la cara a uno de sus colegas. El diputado del Partido Nacionalista de Gobierno, Lin Min-hee, atacó al legislador Hwang Chao-hui del Partido Progresivo Democrático cuando este último se levantó para pronunciar un discurso. Hwang Chao-hui fue trasladado de inmediato al hospital después de quejarse de mareos y el vicepresidente Wang Jinping suspendió la sesión en un esfuerzo por restablecer el orden.
no es la primera sesión parlamentaria que termina convertida en una práctica de taekwondo. Observadores creen que con políticos así, tal vez las jornadas sean menos aburridas, pero sin duda más peligrosas. Gran Bretaña planteó esta semana que el espectacular colapso del Banco Banning se debió a una serie de errores de los administradores del Banco de Inversiones que no lograron detectar las masivas operaciones bursátiles no autorizadas y realizadas por el corredor Nick Leeson. Un informe oficial de las crisis de febrero del banco de 233 años de fundado también criticó al Banco de Inglaterra por los errores al evacuar la situación, pero afirmó que no era necesario hacer cambios drásticos en la forma en que el Banco Central supervisa a las entidades comerciales. El transbordador espacial estadounidense Discovery recibió el impacto de un micrometeorito el martes 18 de julio durante el 6º día de un vuelo dedicado a experimentos tecnológicos y científicos. El micrometeorito chocó contra una de las ventanas del transbordador, pero no penetró los paneles triples de vidrio resistentes al impacto. El objeto, que probablemente no es más grande que una partícula de polvo, dejó un orificio que, según los cálculos del comandante del Discovery, era de 0,07 centímetros de ancho. El martes 18 de julio, la policía antimotines de Kiev golpeó a los dolientes durante el entierro improvisado del patriarca de la rama separatista de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que se disoció de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Cerca de 1000 dolientes, acompañados por nacionalistas que vestían uniformes, se enfrentaron con la policía brevemente antes de que les fuera permitido reunirse frente a la Catedral de Santa Sofía. Cuando las autoridades religiosas les negaron el permiso para enterrar al patriarca Volodymyr dentro de la catedral, estos excavaron una tumba improvisada. Susan Schmidt, la mujer que ahogó a sus 2 hijos, podría ser condenada mañana a la silla eléctrica. Susan Smith fue encontrada culpable de asesinato en primer grado por ahogar a sus 2 pequeños hijos y mañana puede ser sentenciada a la silla eléctrica. La madre de 23 años sostuvo durante 9 días después de las muertes que un hombre negro había secuestrado a sus hijos, pero días después confesó que ella misma había deslizado su vehículo en un lago con sus hijos atrapados en el asiento trasero. La fiscalía describió a Smith como una asesina a sangre fría y por su parte la defensa afirma que es una mujer que lucha contra la depresión y contra un pasado marcado por el abuso sexual. Bajo las leyes estatales de Carolina del Sur, el jurado debe esperar mínimo 24 horas antes de decidir el castigo. La fiscalía insiste para que Susan Smith sea ejecutada. El juicio a esta madre marcó una historia de muerte, mentiras y arrepentimiento que causó gran conmoción. En momentos en que la mayoría de los gobiernos busca reducir sus gastos, los ministros a cargo del presupuesto de la Unión Europea se disponen a aprobar un gran aumento en el suyo para 1996. En nuestra agenda internacional hacemos una proyección de los hechos que la próxima semana serán noticia en el mundo. Para mañana lunes 24 de julio se llevará a cabo en Washington la primera reunión de los 34 ministros de defensa del continente americano. En dicho evento se tratarán los últimos avances en materia de defensa de cada país para combatir los problemas de narcotráfico, violencia, terrorismo y subversión. Asimismo se analizarán los convenios establecidos entre ciertos países que vienen trabajando en conjunto para frenar la inmigración ilegal y el contrabando de productos en las fronteras de cada nación. Para el martes 25 de julio, vencerá el plazo límite para la firma del acuerdo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Después de una serie de aplazamientos como consecuencia de los atentados terroristas por parte de palestinos e israelíes, se espera que este martes en definitiva se pueda establecer la expansión de territorios del gobierno palestino. El mismo martes, el presidente de Corea del Sur realizará por primera vez una visita a Washington, con el fin de reunirse con el presidente estadounidense Bill Clinton, así como con altos funcionarios de la banca internacional. Este primer viaje internacional de Kim Jong-un le permitirá presentar a los inversionistas extranjeros el desarrollo económico y social de su país, hasta llegar a convertirse en uno de los llamados tigres asiáticos. Todo por hoy. El próximo sábado volveremos con ustedes en nuestro horario habitual de las 8 de la noche. La cita será como siempre aquí por el Canal 3. Buenas noches.
Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Los niños reaccionan desafiantes. Los niños, víctimas de las deficiencias hospitalarias en Serbia. Negociadores chechenos y rusos, por fin cerca de la paz. Tropas, agua y elecciones, puntos álgidos en la franja de Gaza. Penoso rescate de víctimas en Fredonia. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. Fuerzas europeas de la ONU, entre artillería e infantería británica y tanques franceses, se desplazaron hoy hacia la sitiada capital Bosnia para reforzar a los efectivos aliados ante los ataques serbios. Y que las represalias deben ser la mejor respuesta para evitar que más efectivos caigan por las balas enemigas. De acuerdo a estimativos de Naciones Unidas, cerca de 17.000 musulmanes se encuentran rodeados por las fuerzas separatistas serbias en el enclave remoto de las montañas de Zepa. Mazda, en el camino de la civilización. El presidente Clinton respaldó hoy el uso del poderío aéreo estadounidense contra los serbios bosnios, especialmente en Gorazde, pero afirmó que se opone al envío de soldados de su país a las zonas de combate. La reacción de las fuerzas serbio-bosnias ha sido dura y, entre tanto, en los hospitales del área en conflicto, muchos niños son las víctimas de una crisis sanitaria. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Baljón, de 4 años, padece de la enfermedad de Hodgkin. Necesita medicamentos especiales que no pueden obtenerse en Belgrado. Su médico cree que sin una terapia adecuada, Baljón morirá pronto. Mazda, en el camino de la civilización. Hoy los comandantes de la ONU ordenaron reforzar las unidades de artillería de un grupo de reacción rápida para fortalecer su misión en Sarajevo, luego de la muerte de 2 efectivos de paz franceses por el fuego de fuerzas serbio-bosnias. La denominada Fuerza de Reacción Rápida está compuesta por efectivos británicos, franceses y holandeses, con base en el centro de Bosnia, y cuentan con artillería capaz de alcanzar objetivos con disparos desde 25 kilómetros de distancia. De esta manera, el poder de reacción de la ONU se hace efectivo ante el ataque continuo de los serbios bosnios, que han desafiado frontalmente a las potencias occidentales con ataques a Sarajevo, a caravanas con asistencia y a las bases de la ONU y el enclave de Zepa. Las declaraciones de los integrantes de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas no se hicieron esperar y manifestaron su total desacuerdo a la pasividad contra las agresiones serbio-bosnias. El mismo presidente francés, Jacques Chirac, manifestó en rueda de prensa en su país que sus tropas no cederán ante la presión militar serbia en Bosnia. Belgrado. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Sin abordar el neurálgico tema del futuro de la región separatista, chechenos y rusos parecen acercarse por fin al esperado acuerdo de paz. Sin cañones y metrallas, pero sí con deseos de tregua, se reunieron hoy en Grozny los negociadores rusos y los separatistas chechenos para firmar un cese al fuego que permita hablar de paz y soberanía en una tierra donde ya miles de personas entregaron sus vidas por esta causa. Hemos firmado un acuerdo sobre temas militares que permita un intercambio de prisioneros, declaró el ministro ruso del Interior, Anatoly Kulikov. Asimismo, un acuerdo sobre temas políticos que incluye el futuro de la región separatista podría ser firmado mañana, dijo el negociador checheno Vyacheslav Mikhailov. Sin embargo, el líder separatista checheno Dohar Dudayev dijo que esta incierta tregua militar no garantiza la independencia de Chechenia, informó la agencia de noticias ITAR-TASS. Dudayev, quien declaró la independencia de Chechenia en 1991, acusó a Rusia de prolongar la crisis en lugar de buscar la paz y garantizar la reconstrucción de esta región devastada por la guerra. Se agotan las tentativas de rescate de los turistas de la India retenidos en Cachemira. Uno de los 5 retos. Lo mismo vale para Hari, que padece de leucemia.
Mirjana Sabov, la madre del pequeño de 3 años, trata en vano de conseguir los medicamentos que podrían salvar su vida. En este hospital falta todo, dice. Se ha pedido a padres y parientes de los pequeños que consigan los medicamentos necesarios. Eso solo es posible, añade, si se tiene enchufe en el mercado negro. No solo es una situación trágica para los allegados, sino también para los médicos. También en las salas de enfermos de los orfanatos de Belgrado escasea lo más elemental. Darinka Seratrić, la viceministra social de Serbia, afirma que todo ello se debe sobre todo a las sanciones de la ONU y a los trámites burocráticos de la Organización Mundial de la Salud. El Comité de Sanciones de las Naciones Unidas admite que hay retrasos en el suministro de productos médicos. El control de tales cargas, afirma, puede durar meses. Sin embargo, la ONU dice también que la mayoría de los problemas se debe a las partes del conflicto. Mientras sigue la guerra en la ex Yugoslavia, al pequeño Valjón y a sus padres solo les queda la esperanza de que llegue pronto un suministro de drogas al hospital pediátrico de